Depois de Páscoa, a comunidade começa a preparar para Ano Novo e parte de tradição aqui está Klapchinan, que queda tirar ronda nos isla. Container já chega nos isla para algum dia acaba e já sabe a última comissão de viver corpo policial DEWE e demais departamentos encarga algo de Nahuela para assim começar com devido repartição de Klapchinan para assim sair rumbo para ponto de venda. Nos colegas Pita Andrade estava presente na Nahuela em Orlando de Marduga e ele faz o seguinte reportagem. Ok, Natur promete ahora just 9 containers llega 2, después día 24 llega, Duana a cooperar abre en día 26. Entonces, toda hora pasada en diferentes containers, más o menos 38 containers hora partida en G. Y ahora llega el punto que anda comienza a salir su bicaya. Agora aqui, com a baico é repartição. Ela tocou essa cana bom, quando dia você dura para basta bom. Sí, año aquí nos dura el tiempo está menos, pero natura dura 4 días, 5 días para nos descargar todo el container. Atrás día de fiesta, sí, para cooperar con comerciantes, que tiene problema como avisa speed via pasar na fábrica de China. Então, para dar uma chance de ganhar um clapche, a cooperar aqui, para trazer overtime dia de fiesta, descargando o container. E a tu gente chega trampang arriba wela? A companhia não está hala e container não pende não estava pontual, sim. Fez 5 horas se começa a tracker não começa a chegar, começa a sortear. Que são 5 containers a sair acaba mais ou menos. E bana de fase de preparação, a comissão de vuurwerk tem a tarefa de passa controlar ponto de venda e mira se isso aqui não está adequado e está cumpre com a regra e também mira se está tendo em conta com vários aspectos de SIAP e comissão. Nós acaba que aqui, vai casa, dá banho e subir caia junto com o DTI, polícia, brandweer, que vai controlar toda a verkoopplaats, se não está cumpre com o ponto que está em cada vergunning. Dan é vuurwerkbeleid, tem regra que comerciante não se cumpre com ele, o tour clubje, mas tem instruction, seja na inglês, papiamento espanhol ou holandês. E tem hora botar hanha que clubje anda bem full instruction da full na chinês, e hora não está apto para subir no mercado. E hora está hora tomado em beslag door de polícia. Den lugar de venda, mas se cumpre com de parte brandweer, machine die paga candela, e bota die paga candela, mas tem se preferível para ter baril de água também no vecindário. Esse é eigenlijk está zorg para o lugar está limpo, onde já não tem carro, que está guardo sacar, mas está guardo opgeruimd, para o lugar está netjes ordenar para algemene veiligheid, não? Visando isso aqui também, quero recordar um tour para ser cauteloso hora de tirar clapche, assim aqui segundo regra para assim não lamentar depois. Pois for o dia 27 de dezembro, acaba por começar a escutar sonido durante clapche, turno nos isla, que dura legalmente até o 6 de janeiro de 2015. E ultimamente Aruba conheceu um mercado de turista venezuelano crescente, banda de nosso mercado de turismo regular. Mirando que está aí mais ainda por notar que o desenvolvimento aqui tomando lugar, Aruba no último dia aqui não tem nenhum câmara e hotel disponível, para qual razão turista vai over na rua apartamento. Agora, nosso colega Nelson Pita Andrade topa com um de turistas aqui, pero a receber um sabor amargo a cambio hora de querer que ele vai quedar num apartamento decente, a resultar tudo o contrário. Está de turista en Aruba. Cuéntanos un poco cómo empezó su intención para venir a la isla y también sobre un contrato de alquiler para llegar aquí a la isla y qué le prometieron y dónde terminó. Nosotros planificamos venir para Aruba a finales de diciembre. Contactamos por una página de internet de AIRNB para hospedarnos en el Airport Suite en Oaxaca 25, y luego que llegamos al aeropuerto nos cambiaron a San Nicolás. Ok, pero ¿con quién habló usted o con quién estaba en contacto? Giselle Santiago, la propietaria de la casa. De la casa. Ajá. Pero ahora que, después de venir un cambio de allá para acá, ¿qué dijo ella? Que tenía llena la residencia en Oaxaca, en el Airport Suite, y que nos podía hospedar acá.
por el mismo precio. Mismo precio. ¿Y usted cuando llegó fue algo igual o qué esperó usted? No, bueno, la casa no tenía aire acondicionado, que eso sí nos incomodó, ¿ok? Para nosotros. Pero ¿qué calidad de hospedaje es este para usted? Mm, bajo según los criterios de hospedaje en Aruba. ¿Y le cobraron Inmediatamente que llegamos pagamos $500 por cuántos días? por 8 días. 500 por 8 días. 8 días. Pero le prometieron más cosas, wifi, todo. Wi-Fi, el aire acondicionado, las instalaciones. ¿Y qué falta? Aún falta el aire acondicionado. ¿Y el wifi también? Wi-Fi tampoco tiene. Pero ahora, ¿qué va a hacer usted? ¿Cómo usted va a quedar aquí hasta el final? Sí. No tengo problema, estoy pasando vacaciones. No tengo otra salida, buscar otra cosa y ya yo pagué. No me van a devolver nada. Ya. Pero usted quería quedarse en otra área que no era por aquí. Usted esperó que usted pensó. Más céntrico, en la zona, más céntrico en Oranjestad, más cerca que San Nicolás. Y esta es una casa. Una casa. Yo alquilé una habitación para 4 personas, porque somos 4, una familia. Pero tenía que encontrar hospedaje, a como diera lugar. ¿Y usted cuando llegó fue que le dio la noticia? Sí, solo cuando estuve aquí ya en el aeropuerto. Ella fue por mí a buscarme al aeropuerto, eso sí, bien. Y luego me dejó acá, me dio una visita turística. Me dejó información y ya. Ella no volvió más tampoco. Volvió para informarnos que venían otras personas a la casa. O sea que la casa no era para nosotros solos, sino con otra pareja adicional, que son los que están ahora acá en la habitación. ¿Usted tiene privacidad, sí, en la casa? Tratamos de no estar cuando ellos están, porque ellos son una pareja soltera, y el baño es incómodo porque no tiene puertas. Hay que compartir un baño. Un solo baño. No tiene seguro. Maneira já mencionar, tem mais família que dá no de casa aqui, com o resultado está desagradável, mas também higiênico. Poco, usted aquí, usted no hizo contrato de alquiler, pero usted está aquí con su pareja, también vino de vacaciones. Sí, de vacaciones. Cuéntanos un poco qué encontró, cómo fue parcialmente el contacto y cuando llegaron aquí, ¿qué consiguieron? Bueno, no, la señora nos fue a buscar al aeropuerto y nos separó en varias redomas, nos mostró ¿sabe? Las luces, nos tomamos fotos, nos trató muy bien. Y apenas llegamos aquí, vimos la casa, nos quitó los $380 por la habitación donde estamos quedándonos. Sin ventilado, sin aire acondicionado, sin nada. Y un solo televisor, que es este que está aquí. Y bueno, la cocina está llena de pupú de ratón. Sí, la cocina, tuvimos que lavar todos los peroles, todas las cosas que están ahí. Y de verdad que es desagradable. El baño es pequeñito, es verdad. El baño es pequeño y es para todos. No hay privacidad en el baño, no hay nada. Y bueno, ya están viendo la casa como es. Esta es la casa. Por $380. Cuando en una habitación que nosotros hemos visto, $25 nos cobran. Nos quedamos sorprendidos, pero ¿cómo hacemos para irnos de aquí? Si son 300 que ya pagamos nosotros, no nos lo van a devolver. Yeah. Y ahí le dieron, no había ni ventilador. No, no había ventilador. Nos dieron un ventilador chiquitico. Ahí lo tenemos en la habitación. Pequeño que no cubre toda la habitación. Y imagínate. No le da ni ganas de quedarse por aquí. No. Nosotros llegamos aquí a las 6 de la mañana. Tomados. Para poder dormir. De verdad. Ele lamentava a persona na Rubiano que trata turistas de forma aqui, sabendo que o turismo é um pilar econômico